Bienvenidos a todos. Vamos a revisar en esta ocasión las buenas prácticas para la prevención del riesgo de corrupción y soborno en las organizaciones. ¿Cuál es el objetivo o por qué estamos brindando esta capacitación? Bueno, queremos concientizar y sensibilizar a todos los colaboradores de FlexiPlus sobre la importancia de la prevención contra actividades de corrupción y soborno. Esto al identificar los riesgos y los principales controles que deberíamos tener, al igual de conocer algunas buenas prácticas para prevenir estos actos de corrupción y soborno en la organización. Entre los temas que vamos a topar están algunas definiciones. Vamos a ver las causas y los elementos básicos que favorecen o generan la corrupción y el soborno, cuáles son los principios de anticorrupción y el antisoborno que tienen las compañías, las buenas prácticas de prevención de la corrupción y el soborno, y finalmente vamos a ver qué es la normativa BASC. Empecemos con las definiciones. La corrupción es el mal uso por parte de un individuo o una organización de su autoridad y los derechos que se le confían para obtener un beneficio personal contrario a la ley o a los principios morales. Es decir, que la corrupción es un abuso de poder para obtener un beneficio personal. Por otro lado, el soborno es ofrecer dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si este es ilegal o es injusto. También el soborno es ofrecer dinero para que no cumplan con una determinada función o una obligación. Para que quede un poco más claro, veamos ejemplos. Los ejemplos de corrupción pueden ser el uso de las atribuciones del cargo o la función para no cumplir el horario de trabajo, o la selección de personal para un cargo por un favor personal, no declarar el conflicto de interés en una investigación por motivos ya sea de parentesco, afinidad personal o comercial, el abuso de poder para que no se inicie una indagación preliminar por una queja que es recibida a esa persona, o realizar una obra o prestar un servicio para el beneficio propio. Como ejemplos de soborno se tiene el uso de las atribuciones del cargo o funciones para obligar a otras personas a firmar contratos que no cumplen requisitos legales, ofreciendo a cambio un regalo o un beneficio económico. También está la apropiación de bienes, entregando dinero a quien se encarga de su custodia, control o protección. Está el abuso del poder para desviar el resultado de investigaciones, solicitando a cambio un beneficio financiero o no financiero. Y otro ejemplo es la omisión en el cumplimiento de la función o el deber, aceptando a cambio una oferta o entrega de un beneficio. Es decir, dejar de hacer mis funciones y me van a pagar algo por esa omisión. Entonces, si comparamos la corrupción con el soborno, podemos decir que la corrupción es el aprovechamiento de atribuciones, el poder o la autoridad delegado por su cargo o función de una persona para un beneficio injusto o impropio de esa persona o de un tercero. El soborno, por su parte, es una oferta, una promesa, una entrega, una aceptación o una solicitud que se hace de una ventaja indebida, que puede ser financiera o no financiera, directa o indirecta, que viola la ley y que es un incentivo o una recompensa para una persona para que haga algo o deje de hacer sus funciones. Veamos ahora las causas y elementos básicos que favorecen la corrupción y el soborno. Primero está la cultura. Es más probable que haya este tipo de actos ilícitos en una empresa con una cultura deficiente, que no tenga objetivos, políticas, procedimientos, valores organizacionales que vayan en contra de estos actos de corrupción y soborno. Está la impunidad, es decir, que no exista castigos o sanciones a personas que han cometido actividades ilegales. La desigualdad, es decir, que se dé beneficios extra a un colaborador que tiene el mismo cargo, actividad o mismo objetivo que otro colaborador. El mal servicio es otra causa, es decir, si mi proceso o empresa genera un mal servicio al no entregar una salida conforme o a tiempo,
pueden hacer que los colaboradores busquen otros métodos no apropiados para obtener lo que necesitan. Por supuesto, está la pérdida de principios y valores personales de los colaboradores. Y finalmente están los directivos corruptos, que si no existe un ejemplo de actividades lícitas, no se puede esperar lo mismo de los colaboradores. Existen tres elementos básicos que favorecen la corrupción en el individuo. El primero es la actitud, es decir, el conjunto de valores de ese individuo que permite de forma consciente o intencional cometer el acto de soborno. Luego está el incentivo, que es el estímulo que crea una razón para cometer el soborno, del por qué voy a cometer este acto ilegal. Y luego está la oportunidad, es decir, la probabilidad, la conveniencia o la percepción que tiene esta persona para realizar el acto de soborno con el temor a ser descubierto. Como podemos ver, de estos tres elementos, la oportunidad tiene el mayor peso frente al riesgo de soborno. Y es ahí donde tenemos que atacar con las buenas prácticas anticorrupción y antisoborno. Por lo tanto, existen varios principios que nosotros debemos cumplir dentro de una organización conocidos como los principios de anticorrupción y antisoborno. El primero es el principio de legalidad, que todo colaborador debe cumplir o comprometerse al cumplimiento de la Constitución y la ley del Ecuador, igualmente de disposiciones, normas o reglamentos que expidan autoridades competentes y aquellas que fijen las políticas implementadas por la compañía, es decir, el cumplimiento de la ley. El principio de la honestidad busca que todo personal que está vinculado con la empresa actúe en conocimiento de sus responsabilidades y obligaciones frente a la comunidad, empresa y el país, guiándose por la senda del negocio honesto, el negocio transparente y el negocio legítimo. El principio de buena fe busca que todo el personal que está vinculado con una organización actúe con buena fe, diligencia y cuidado, prefiriendo siempre los principios o valores de la organización sobre el interés personal o particular. El principio de lealtad busca que todo personal vinculado con una empresa comunique oportunamente a su superior inmediato sobre cualquier actividad sospechosa o irregular cometida por otro colaborador, a fin de que pueda dañar la integridad o interés de la compañía. El principio del interés general busca que todas las acciones del personal vinculado con la empresa se rijan por el interés general de la organización y la gestión de todo nivel desprovisto de pagos o reconocimientos que pueda obtener de forma ilícita. Finalmente está el principio de la veracidad, que busca que todo el personal vinculado con la empresa se compromete a expresar y aceptar la verdad por encima de cualquier consideración particular. La información que se emite al público, a los clientes o entre colaboradores debe ser verídica. El tema 4 son las buenas prácticas de prevención y la corrupción y el soborno que cualquier empresa o organización debe considerar para evitar este tipo de actos ilícitos. Inicialmente debemos asumir un enfoque de corrupción, que es implementar, actualizar y comunicar a todo nivel las políticas antisoborno y anticorrupción. Para esto, un compromiso de la alta dirección es crucial. ¿Qué debe contener estas políticas? Debe contener la prohibición del soborno, cumplir las leyes antisoborno, ser apropiada al propósito de la organización, incluir un compromiso para cumplir los requisitos de este sistema de gestión de antisobornos, proporcionar un marco de referencia, proveer la confianza para denunciar conductas sospechosas a los colaboradores. Esta política también debe incluir el compromiso a la mejora continua, explicar las consecuencias de no cumplir con el sistema de gestión antisobornos o anticorrupción, comunicarse en el idioma apropiado y estar disponible para todas las partes interesadas que quieran consultar y quieran saber los lineamientos de esta política empresarial. Como buena práctica se tiene el capacitar y formar a los empleados. ¿En qué? En compromiso social, ciberdelincuencia, cumplimiento de requisitos legales, controles de acceso a lugares específicos y la seguridad física como tal.
Se tiene que establecer un código de conducta obligatorio. La empresa debe tener un código de ética y conducta empresarial que sea actualizado y difundido a todo nivel. El reporte y protección para el denunciante. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que implementar canales de alerta interna frente a estos actos de corrupción o antisoborno y se tiene que establecer mecanismos para proteger a la persona que informa de estos actos ilegales. Se debe aplicar sanciones estrictas. No puede existir impunidad frente a estos actos de corrupción. ¿Y cuáles son estas sanciones? Pues desvinculación de la empresa o enjuiciamiento si es algo muy grave. También están los procedimientos estrictos de contratación, que se tienen que generar filtros y controles en estos procesos de contratación de personal. Se debe mantener o poner en marcha un control interno. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que erradicar o identificar los actos de corrupción en programas de auditoría o de revisión periódica. El mapeo de riesgos. Esto quiere decir que al igual que ISO 9001, se debe evaluar el riesgo de corrupción y antisoborno en cada etapa de cada proceso para adaptar los métodos de trabajo en función de estos riesgos identificados. Se debe identificar actitudes irregulares que puedan generar alerta de malas prácticas en función de corrupción o soborno por parte de los colaboradores, como pueden ser empleados que nunca toman vacaciones, los que gastan más de lo que ganan, los que tienen muchos problemas familiares y los que tienen dificultades para afrontar auditorías, entre otras cosas. Se debe verificar que los obsequios y los gastos de patrocinio cumplan estándares. Se debe establecer claramente las directrices, los valores y las circunstancias en los que se puede recibir un ingreso o un beneficio por parte de un tercero y que estos no pasen de los límites permitidos en nuestros códigos de conducta o códigos de ética. Y finalmente veamos qué es la normativa BASC, que es un término que no muchos de nosotros conoce y nosotros debemos estar al tanto de cuáles son los requisitos que esta norma nos solicita a la empresa. ¿Qué busca BASC? Bueno, esta norma busca la seguridad y la legalidad en toda la cadena de suministro. ¿Qué quiere decir esto? Que en las compras de materias primas, en los procesos de fabricación de producto, en los procesos de despacho, entrega al cliente, ya sea de entrega nacional o de exportación a países, se tiene que garantizar que no haya actos de corrupción, actos de soborno o cualquier actividad ilícita que pueda perjudicar a la empresa productora o al cliente que está comprando ese producto. Por lo tanto, por la oportunidad que se tiene de expandir el mercado de Flexiplas y entregar productos fuera del Ecuador, es decir, exportar nuestros materiales, tenemos que tener esta certificación BASC que garantiza que toda nuestra cadena de suministro cumple los lineamientos legales. Y ese es el reto para la compañía hasta finalizar este año y comienzos del siguiente. Tener una certificación BASC en donde todos nosotros vamos a colaborar, a participar y a generar esta cultura de seguridad de producto para garantizar de que no se cometan este tipo de actos ilícitos en toda la cadena de suministro y que nuestro cliente pueda estar conforme y tranquilo de que los productos que le van a llegar cumplen con todos los requisitos legales del Ecuador y del país del destino final. ¿Ok? Este es nuestro gran reto para el año 2023 y inicios de los 2024 y contamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias.